El objetivo de esta práctica es poder aprender a utilizar diferentes funciones de Excel. La idea es poder ver el recuadro que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad?, en colores, y poder desarrollar una serie de funciones con un fin académico, y es poder ver realmente en un cuadro pequeño cuáles son los resultados que nos está arrojando. Vamos a ir en orden. La función de sumar sí me permite realizar una sumatoria si se cumplen ciertos criterios, aquellos criterios que yo determine. Entonces, si escribimos aquí igual sumar punto sí, nos vamos a dar cuenta que lo primero que nos pide es el rango. En este caso marcamos la tabla. Y lo segundo que nos pide es el criterio. El criterio serían aquellos valores que yo quiero que sume. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que sume aquellos valores que son iguales a 100, puedo digitar el número 100, cierro el paréntesis y le doy un enter. En este caso nos da la respuesta de 300. Quiere decir que tenemos tres números 100 en la celda A1, en la celda B17 y en la celda C1. Tengo 3 100, por eso me da 300. Si yo quisiera, por ejemplo, decirle que quiero aquellos que sume aquellos que sean mayores a 100, puedo escribir comillas, puedo escribir el signo de mayor, puedo escribir 100 y cierro comillas. De esta manera, por ejemplo, el ejercicio estaría sumando aquellas celdas que son mayores a 100. En este caso, la respuesta es 1188. Seguidamente tenemos la función de contar. La función de contar es igual contar, y como bien lo indica, nos va a contar la cantidad de celdas que tienen un número adentro. Yo marco la cantidad de celdas, cierro el paréntesis, le doy enter y me dice que son 114. Estos son 114 celdas que tienen un número adentro. En este caso particular no está contando aquellas celdas que están en blanco ni aquellas que dicen A y B, que son dos letras que se encuentran dentro de ese rango. Es importante que la función de contar, si la celda tiene el número 0, sí lo cuenta como un número. Ahora vamos a la función de contar A. La función de contar A, como lo indica, dice cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Quiere decir que me va a contar tanto celdas que tienen números como celdas que tienen letras. Entonces, al marcarlo, yo voy a poder ver que automáticamente voy a tener 116. Estos son dos celdas más que el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque ahora me está incluyendo los 114 números más las dos letras que tengo en las celdas G1 y G2. Ahora también existe una función para poder contar blancos. Poder contar blancos sería igual contar punto blanco, y me va a contar aquellas celdas que están vacías, que no tienen contenido adentro. En este caso son 3. Por color son fácilmente identificables: la celda C4, la celda E8 y la celda F6. Adicionalmente vamos a tener aquí algunas funciones estadísticas. La función de máximo lo que nos va a decir es cuál es el número más grande que existe en el rango seleccionado. En este caso es el número 187. La función de mínimo es el número más pequeño. Entonces, al digitar la función de mínimo y poder marcarlo, y al tener números negativos, nos va a decir que el número más pequeño es el número menos 60. La función de promedio lo que hace es sumar aquellas celdas que tienen números y dividirla entre la cantidad de celdas que tienen números. Esto está omitiendo las celdas vacías y está omitiendo las celdas que tienen letras. Entonces, al yo marcar los valores, me va a decir que el promedio es de 43.47. Luego voy a tener el producto. Por definición, el producto es la multiplicación entre dos o más factores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar producto, yo puedo seleccionar la celda y puedo seleccionar estos dos valores de aquí, por ejemplo. Eso sería 2 por 4, 8. Si yo decido modificarlo y yo decido 2 por 4 por 6, sería 48. Ese es el valor, multiplica la cantidad de celdas que yo marque. Pueden ser 2 o más. La desviación es muy utilizada también a nivel estadístico y nos va a decir en promedio cuánto varían de la media.
La desviación puede ser sobre la población, si estamos teniendo en cuenta, en consideración a todos los datos del objeto de análisis o de estudio, o la desviación de una muestra, si lo que tenemos es una porción de unos datos más grandes. Entonces, al escribir la función de desviación, me va a decir aquí desves.m o desves.p. En este caso vamos a suponer que esos datos son toda la población analizada y marcamos nuestros datos y nos vamos a dar cuenta que es 44.26. Es muy importante tener en cuenta que a veces para que la desviación estándar tenga sentido, los datos deben ser normales y esto ya requiere un tipo de pruebas diferentes que exceden un poco el ámbito del curso. Después vamos a tener lo que son los números aleatorios. Los números aleatorios, por definición, son números entre 0 y 1. Es una distribución de probabilidad uniforme. Esto significa que existe la misma probabilidad de que aparezca cualquier número siempre entre 0 y 1. Entonces, al darle igual aleatorio, abro y cierro paréntesis, me va a dar un número ahí. En este caso me dio 0,26. No te asustes si tu número es diferente. ¿Por qué? Porque todos los números aleatorios van a ser diferentes. La probabilidad de que tengamos el mismo número es casi imposible. Cada vez que generes un cálculo y des Enter o presiones, Excel va a ir actualizando. También vamos a utilizar la función aleatorio.entre, que su fin es poder determinar un número aleatorio, pero entero y entre un rango determinado. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos una calificación, aleatorio.entre, por ejemplo, podemos digitar el 0 como dato menor y el 100 como dato mayor. Entonces ahí me genera un número aleatorio diferente. También vamos a tener la función de valor absoluto. El valor absoluto es el valor sin signo. Entonces quiere decir que si está positivo se mantiene positivo y si está negativo se va a mantener positivo. Y la función es igual a bs. Entonces, por ejemplo, si yo marco este menos 60 que está aquí en la celda 17, Excel me dice que es 60. Vemos que inclusive cuando le damos Enter nos cambió el aleatorio y el aleatorio.entre. ¿Por qué? Porque la función se vuelve a ejecutar y vuelve a aparecer un número diferente. Luego vamos a tener tres funciones de redondear. La función de redondeo estándar lo que dice es que si el decimal es de 0.5 para arriba va a redondear hacia arriba y si es menor a 0.5 va a redondear hacia abajo. Entonces ahí viene un número de ejemplo que dice 50,69. Entonces si yo le digo igual redondear, marco el dígito o lo puedo escribir y le digo la cantidad de decimales. En este caso le voy a decir que un decimal. Vemos que como es 69 y 9 es mayor que 5, va a redondear a 50.7. Ahora bien, si yo quisiera forzarlo, redondear hacia abajo, yo le voy a decir redondear punto menos, marco la celda y le digo igual la cantidad de decimales. Entonces va a redondear a 50.6. Y redondear punto más siempre va a redondear hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en este caso no va a variar mucho, pero si yo tuviera, por ejemplo, redondear punto más, tengo el dato aquí, le digo igual a un decimal, él va a redondear a 50.7. Vean que la función ahora lo que me va a indicar es el día y la hora de este momento. Entonces al digitar ahora, vean que me dice que es 25 de mayo 2020 a las 15:53. Si yo de esta fecha quisiera extraer el hoy, por ejemplo, que sería nada más el día, entonces yo le diría igual hoy, abro y cierro paréntesis, y me extrae solo la fecha, ¿verdad? Solo la fecha del día. Ahora, si de esta fecha o de una fecha en particular yo necesito, por ejemplo, saber cuál es el año, cuál es el mes o cuál es el día, Excel dispone unas funciones con estas características. Por ejemplo, año de una fecha determinada, me dice 2020. Mes de una fecha determinada, me va a decir mayo en este caso. Y día de una fecha determinada, me va a indicar en este caso 25. Vean que si la función va a cambiar, digamos, o tuviera múltiples fechas diferentes, me puede extraer el año, el mes y el día de forma independiente para cada una de ellas.
Esto podría ser muy útil para diferentes análisis, por ejemplo, de demanda que se puedan hacer de forma mensual o análisis que se puedan hacer de días o algunos otros tipos de análisis, digamos, dependiendo del requerimiento de información. Otros datos también que nos ofrece Excel, por ejemplo, es el número pi, que es muy utilizado, por ejemplo, en especial para conocer el área o el diámetro de un círculo, y Excel no lo identifica. El número pi. Le damos enter y vean que nos da el número 3,1415, etc. con una aproximación bastante amplia. Recordemos que el número pi es un número irracional, por lo cual la cantidad de decimales que tiene es infinita, pero Excel nos da una aproximación bastante amplia. Después vamos a tener también lo que son raíces. En este caso, por ejemplo, tenemos el número 81. Si queremos identificar cuál es la raíz cuadrada, ¿verdad? Ponemos raíz, marcamos el número o lo digitamos y le damos enter. En este caso nos dice que es 9. 9, ¿por qué? Porque 9 por 9, 81. Esa es la función de raíz. Y también vamos a tener la función de potencia, que la podemos hacer principalmente de dos maneras. Una es utilizando la función de potencia. Lo primero que digitamos es el número, por ejemplo 10. Y luego viene la potencia, 3. Esto significa 10 por 10, 100 por 10, 1000. Ahí estaría el dígito. O la otra es utilizando la función igual 10. Digitamos también el signo de circunflejo, que es ese techito, y después digitamos el exponente, en este caso sería 3. Cualquiera de esas dos funciones nos va digamos, a cumplir la tarea.